Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast en el cual estamos hablando del libro de Mark Douglas que se llama El Trader Disciplinado. Estamos en este momento capítulo 2, un poquito ya avanzados en páginas, exactamente página 18, con un subtítulo fuerte que dice Comportamiento cultural docto viene de doctrina, y dice esos resultados en una experiencia de negocio fracasada. Es decir, nos va a contar un poco parte de las cosas que lo hacían en su experiencia fracasar en el trading. Recordemos que Mark Douglas hacía trading sobre futuros. Dani, ¿te ha gustado este segundo capítulo? Sí, ha estado bueno. Estaba muy bueno. Dale. De hecho, aquí vamos a tocar 10 puntos que son errores comunes, Dani. Creo que nos vamos a identificar mucho con ellos. Ok. Ponle cuidado, dice que cuando tú estás literalmente en una situación emocionante muy cargada, como la vivimos hoy, por ejemplo, en donde muy posiblemente estás buscando una buena oportunidad o ya estás dentro del mercado, hay poco tiempo. Ojo con esto, Dani, porque literal, mira, la verdad yo te quiero ser sincero en algo, Dani. Yo nunca he visto a nadie operar en un segundo. ¿Tú? No, yo tampoco. No, tampoco. Cuando Danilo y yo empezamos a hacer trading en segundo, nosotros decíamos, pero sí, pero será. No, pero 15 segundos ya bien. Y después yo me bajaba un segundo y le decía, Dani, pero mira, ahí está la estructura, mira, ahí está la oportunidad. Es increíble. De hecho, a ver, en los mercados financieros tienen algo demasiado hermoso. Bueno, varias, pero la fractalidad. Sí, correcto. O sea, imagínate tú que una estructura que estamos viendo en un marco temporal de minutos, horas, semanas, días, funciona también en un marco temporal de segundos. Eso me parece una maravilla. Correcto. Eso es la fractalidad. Entonces, de hecho dice que tenemos muy poco tiempo en la toma de decisiones, ya sea para entrar, para salir, para mover el stop loss. Es una toma de decisiones ahí, en caliente, en vivo, precio moviéndose al instante. Es fuerte, Dani. Sí, claro. O sea, uno lo ve desde afuera y uno dice, uy, ¿cierto? Increíble, claro, pero pues, o sea, verlo desde afuera no representa las mismas emociones de estar ahí, ¿no? Es cierto, Ahí pero de sentado. hecho desde afuera yo lo veo más complejo de lo que es, ¿sabes? Ok. Cuando uno está inmerso en la toma de decisiones ahí, en el segundo a segundo haciendo scalping, yo creo que eso se debe ver más complejo desde afuera que cuando tú estás allá adentro y estás haciendo tu trabajo igual. Pues es lo que nos hemos venido acostumbrando. Entonces, bueno, el libro dice que muy probablemente usted no se esté dando cuenta cuando está en caliente haciendo trading de que está cometiendo los mismos errores que ya ha cometido en el pasado. ¿Nos pasa o no nos pasa, Dani? Claro, nos pasa. ¿Cómo son nuestras llamadas a veces por WhatsApp después del live? Dale, sin mente, ¿cómo es? Perro, ¿por qué compramos cierres? ¿Por qué seguimos haciendo los mismos errores? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si ya sabemos que por ahí no es. Bueno, porque somos seres humanos, nos casamos con una dirección del precio, eso mucho lo habla este libro, tenemos que ser flexibles, somos tercos. Y cuando el mercado no nos da la razón, pues nos da piedra. ¿Sí o qué, Dani? Correcto. Y Dani y yo nos parecemos un montón en carácter y en reacciones. Y cuando nos ponemos rabones, como si el mercado lo hubiera hecho personal con nosotros mismos, pues rabones significaría en un español más genérico, menos colombiano, como ofendidos un poco, ¿sí? Sí. Parece que ni siquiera nos escuchamos. De hecho, yo a veces le digo, Dani, ya no operes más. Más rabia le da a Dani, más opera. y más se mete ahí. Y también Dani me dice a mí, ya, para, estás caliente. Y más rabia me da y más le meto. Esos son errores que tenemos y vamos corrigiendo en la medida del tiempo. Entonces el autor nos dice acá que esos errores que han pasado antes, hay veces en la toma de decisiones rápida, cuando estás ahí como adentro del escenario con el toro enfrente, no te acuerdas. Sí. Y cuando no te acuerdas, pues vuelves y los cometes. Entonces, por leerlo un poquito más textual, dice, usted incluso no notaría posiblemente si usted ya ha
se ha comportado de esa forma errática en el pasado. Y de hecho, por haberse equivocado de esas formas, ya ha sufrido las mismas consecuencias desastrosas. Dice, porque la situación actual es tan inmediata, o sea, es tan del momento, es tan del presente, que es difícil tener algún concepto. Es difícil como llegar a reflexionar lo errático de su comportamiento. Lo entiendo en esas palabras, en mis propias palabras. Dice, el hecho puede ser que haya noticias y usted no se haya dado cuenta que había noticias, entonces usted haya cometido ese error antes de operar en momentos de alta volatilidad. Y dice que poder reconocer esos errores va a permitir que usted evite repetirlos más veces, de tal forma que no pierda tanto tiempo cometiendo los mismos errores y pues dinero también para siguientes sesiones de trading adelante. Esto lo resalté, dice, los errores en los negocios o inversiones típicos siguientes tienen una causa específica arriesgada en una metodología de pensamiento que puede ser cambiada. Ojo, voy a ponerlo en palabras más de nosotros, Dani, es los siguientes errores de trading típicos, o sea, que le pasa mucho a la gente, la causa de ellos deriva de una metodología de pensamiento que usted puede cambiar. Un poco lo que nos decía antes y es, hey, esos errores es por el esquema mental que tienes socialmente instalado en tu cabeza. Claro. Por esa estructura mental de la infancia que nos han vendido desde siempre. Y ponle cuidado al primer error, Dani. Rechazo. Eso, definir una pérdida. A definir una pérdida. ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí, claro, empezamos a correr el stop. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el inmediato acto reflejo que tienes cuando no quieres reconocer una pérdida? Empiezas a alejar el stop. Y con alejar el stop empiezas a arriesgar más del riesgo asignado inicialmente en la operación. Correcto. Incluso si mueves tanto el stop, tanto, puede que incluso ya después hacer qué. Sobreoperar. O lo quites. No lo quites, sí. Porque ya dices como que no. O sea, espérate. El riesgo inicial eran 100 y ya voy en 500. No me va a sacar por stop. Vamos a cerrar. Fuera stop. Porque mínimo sí, y me llega y me toca el tic y me saca y se va y no. Pero lo triste es que puedes correr con la mala suerte de que haber movido ese stop significó la cuenta entera. O un porcentaje tan grande de la cuenta que después recuperarla no es tan sencillo. Si quieres, léete la segunda, Dani. La liquidación de una inversión en pérdidas, incluso usted tendrá aceptado el potencial de que la inversión se disminuye gradualmente después. Entonces, la liquidación de una inversión, lo es mal traducido, es como un trade, o sí, un trade, una operación abierta. Una entonces, operación. Ajá, entonces, incluso usted tendrá aceptado el potencial de que el trade se disminuye gradualmente después. Entonces, es como sacar, yo lo entiendo, es un poquito difícil a veces leer el libro porque está mal traducido la versión que tenemos, pero yo lo interpreto un poco, es como cuando sales perdedor de un trade, digamos, como quizás sacarlo muy rápido, no sé, podríamos interpretarlo de esa forma. El tercero dice, ser cerrado con llave en una opinión específica o creencia con dirección de mercado. Uf, esa nos pasa, Dani. Sí. Esa nos pasa un montón porque tenemos clara la tendencia, no sé qué, pero por casualidad, y nos ha pasado en vivo, obviamos una información como por ejemplo un cierre. Sí, claro. Como la obviamos, no la estamos teniendo en cuenta y estamos convencidísimos de que va a seguir subiendo. De que la tenemos clara. De que la tenemos reclara y no nos hemos dado cuenta ninguno de los dos de nuestro error de análisis. Y nos casamos que no, y que tiene que subir. Esos días, ¿cómo nos va, Dani? Mal. Esos son nuestros peores días. Ajá, eso fue lo de ayer que me pasó a mí. A ti te pasó ayer, justamente. El máximo de pérdida admitida por mí mismo y chao. Así, chao, de acuerdo.
Mira esto, es que de una expectativa psicológica es el equivalente a tratar de controlar el mercado con tu expectativa. Tengo la razón, el mercado está equivocado, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Miren, el mercado jamás se equivoca. ¿Tiene movimiento errático? Sí, pero eso en sí mismo no implica que se esté equivocando, el que está equivocado es usted. Sí, correcto. Y si el movimiento errático lo sacó y usted estaba en lo cierto y después se fue, hace parte natural del comportamiento del mercado, sencillamente. La otra que dice no es tan aplicada a nosotros, es como más aplicada al mercado de acciones quizás, que es centrándose en el valor monetario de la acción, en este caso, en vez de su potencial, que si te centras en el potencial podrías como deducir su comportamiento y su estructura. Entonces, en últimas, leo entre líneas que nos manda a basarnos en el comportamiento y en la estructura. Es lo que hacemos. Comportamiento de precio y estructura de precio. Bien. Quinto. Uf, Dani, en esta sí nos parecemos vos y yo un montón. ¿Cómo es esa? Bueno, también está mal traducido. Venganza negociando como si usted intentara conseguir lo que el mercado le quitó a usted anteriormente. Eso me pasó hoy. O sea, estoy calientico. Iba mi día 1100 arriba, estaba contento, no sé qué, dirección de precio acertada. Vino el precio, me hizo el quiebre al área de rate cap, quebró excesivamente, más de lo que yo pensaba que iba a quebrar. Fue al 141, el área de recuperación estuvo muy compleja y en esa área me bajé como $600. Ahí estaba pintado. ¿Qué hice yo después de perder esos $600 después de que iba a 1100, Dani? Pin. Muchachos, discúlpenos, voy a estar en un proceso de concentración. Voy a estar pendiente de las preguntas quedan un momento suspendidas. Ajá. Y hágale. Y hágale que me quitaste lo que ya tenía y me lo devuelves y es revancha y tal. Bueno, en este caso salió bien. En este caso volví casi a la barrera de los 1000. Llegué a cerrar el día en 950 arriba. Igual es buen día. Pero eso es humano. Eso es humano. O sea, hay que aprender a controlarlo, ¿no? Entonces, la revancha aquí nunca es buena. Bueno, yo creo que en general en la vida la venganza nunca es buena. Y en el trading tampoco, porque cuando usted está con la cabeza caliente, con ganas de vengarse, usted no piensa igual. Olvídese. Correcto. Usted, así como cuando usted está discutiendo con su pareja, es mejor que se quede callado, porque cuando usted tiene rabia, usted no sabe lo que usted pueda llegar a decir. Y después realmente incluso se da cuenta que lo que dijo no era, y que nunca lo hubiera dicho si no hubiera estado mal psicológicamente, o sea, es como caliente o como con los pensamientos, con la sangre en la cabeza. En el trading es igual, o sea, no, así como no es recomendable discutir cuando estás con la cabeza bajo mucha presión y con sentimiento de revancha, tampoco es recomendable hacer trading cuando tu toma de decisiones está tan influenciada por ese sentimiento de revancha, de quererte vengar, de tomarte tus pérdidas como si fuera algo personal, que el mercado te hizo algo malo, y realmente no es así. Correcto. Esta, ojo, Dani, también nos afecta, es no invirtiendo su posición cuando usted detecta claramente un cambio en la dirección de mercado. Es como quedarse anclado a una dirección cuando ya el mercado le mostró que no. Sí, es cierto. Ya pagó Target 1 y se empezó a bajar, pasó el piso para abajo, y usted por qué va a seguir pensando que tiene que ir por un Target 2, ¿no? Ya no. Y ahí le sigue corriendo el stop. Y corra el stop. Bueno, va, bien. Esta sí nos pasa a todos, estoy seguro, porque no creo que haya alguien tan estrictamente disciplinado para que nunca le haya pasado, y es no seguir las reglas del sistema que usted tiene. Dani y yo muchas veces nos volamos las reglas. Sí, claro. Dani me dice, hey, te estás volando la regla. Lo peor de todo es que están anotadas allá. Ah, bueno, ese tablero que Dani tiene allá al fondo. Buena, claro. Ahí ya. Ese tablero es no hacer esto, hacer esto. O sea, es el trading plan. Trading plan. Básicamente, correcto. Todos necesitamos un trading plan. Y no solamente tenerlo, aplicarlo. Correcto, es aplicarlo. Vamos a leer la siguiente, es la 8. Dice, el planear para un movimiento, la sensación de uno en construcción, pero después el descubrimiento se movilizó para bajar la oferta y bajar. A ver, por lo tanto, negarse la oportunidad de beneficiarse.
No coger utilidades. Básicamente. El noveno, no actuando en sus instintos o intuición. Ojo, es un error no seguir la intuición. No confiar en uno, sí. Porque muchas veces uno sabe, y esto aceptémoslo, Dani, uno sabe por dentro que la está cagando y uno sigue cagándola. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? No sé, es como un gap mental, es como algo ahí no funciona muy bien y es como, hey, pero tu instinto te dice que ya no vas a huir y sigues de terco, ¿qué pasa? Es eso. Entonces la recomendación ahí es, confía en tu instinto, en tu intuición. Y el último es, estableciendo un patrón constante de éxito de trading durante un tiempo, pero después ese éxito que tuviste, devolviéndoselo al mercado en 1 o 2 trades, comenzando de cero otra vez. Casi me pasa hoy. O sea, no saber parar ganando, esperar, dormir, meditarlo con la almohada, día ganador, siguiente día otra oportunidad. Correcto. Bueno, vamos a dejar el podcast hoy. Esta es la segunda parte del capítulo 2. Viene siendo el podcast número 3, episodio 3. Y en la siguiente sesión, que posiblemente sea mañana de este podcast, vamos a hablar de las habilidades que debemos adquirir justamente para no caer en esos errores que acabamos de contar anteriormente. Yo me sentí identificado más o menos con 6 o 7 de los 10. ¿Tú, Dani? Uy, digamos que primero que todo, muchos tienen que ver como uno con el otro, ¿no? Es verdad. Hay que replantearse muchas cosas igualmente al momento de estar sentado. Claro, es que si te pones a pensar, Dani, desde el primero que es rechazo a definir una pérdida, pues ¿a qué ser humano le gusta perder? A ninguno. A nadie, a todo el mundo. Cuando perdíamos un examen en el colegio llegábamos a la casa y bueno, dependiendo si era chancletazo o zapatazo o cocacho o regaño o correazo, pero ¿cómo así que perdiste un examen? Toma. Entonces, bueno, entonces está muy mal perder. Pero nadie le enseñó a uno que el perder el examen queda el aprendizaje y pues la próxima vez ya sabes cómo lo perdiste, por lo tanto sabes cómo no perderlo, que va a ser estudiando y acordándote de los temas importantes y lo vas a ganar. Esa parte positiva del fracaso o de la falla o de la pérdida no nos la enseñaron. Correcto. Casi, bueno, estoy hablando en genérico. Digamos que en mi caso, pues nunca me llegaron a castigar por ese tipo de cosas académicas. Me iba muy bien académicamente, era indisciplinado, tengo que reconocerlo. Era un poquito travieso, pero a nivel académico me iba muy bien. Pero a lo que quiero llegar es, si cuando estás empezando a estructurar tu sistema de creencias desde niño, te enseñan que está muy mal fracasar, que está muy mal perder, naturalmente, y la sociedad nos ha llevado a construir dentro de nosotros un rechazo innato a la pérdida. Correcto. Exacto, por eso cuando tú estás haciendo trading, tú no quieres perder, y tú crees que moviendo el stop loss vas a evitar la pérdida, y generalmente pasas una catástrofe. Correcto, sí, así es. Entonces lo que dice Dani es totalmente cierto. O sea, que hay que replantearse un montón de cosas que nos han enseñado desde social, culturalmente hablando. Hay que replantearlas. Mira, en el trading, cada vez que pierdas, la forma correcta, como creo yo que debe ser abordado, es un regalo que el mercado te hace, que te cuesta plata, pero te lo hace para que no lo vuelvas a cometer, para que entiendas en qué estuviste mal. Pero si tú asumes una pérdida como, no, fue por mí justo y no sé qué, y es personal y no quiero, no vas a aprender del error. Solamente hasta el momento donde te das la oportunidad de sentarte a evaluar qué pasó realmente, es que vas a sacarle aprendizaje a ese error. ¿Y eso cómo se hace? Backtesting, bitácora o una video bitácora como la que Dani y yo estamos construyendo en este canal. Dani, realmente todos los envíos y todo lo que queda grabado de nosotros en operativa es nuestra bitácora. Claro, uno cuando a veces está editando no dice, pero ¿por qué hice ese trade? No hay nada. No hay nada, yo que estaba viendo ahí. A nosotros nos pasa. Dani y yo nos editamos, Dani maneja unas redes sociales, yo manejo otras. Dani y yo nos sentamos a ver después de la transmisión, nos sentamos a ver
los momentos más épicos de la transmisión y esto. Y definitivamente uno dice como que, hey, pero yo qué tenía en la cabeza ahí, eso no era bajo el trading plan y bajo la estrategia, no era, pero bueno, es una constante mejora, Dani. Eso va a ser como dirían los japoneses, Kaizen, es un constante mejorar sobre las mejoras anteriores y para adelante. Bueno, Dani, entonces, no siendo más, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Gracias por escuchar este podcast. Si aún no nos has visto operar en vivo, te recomiendo que te conectes de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde por YouTube, Twitch y Trovo para que vivas una experiencia de trading scalping en tiempo real sobre el Nasdaq y el S&P 500. Gracias, Dani, por estar. Pues con gusto, mañana nos vemos. Excelente, te felicito por tu gestión de hoy. Hoy, Dani, al igual que muchos días, ha hecho mejor rentabilidad que yo durante la sesión en vivo. Eso me gusta mucho, Dani. Y bueno, vamos para adelante. Vamos por más. Dale, no. Chao para todos. Bye. Chao.